estuvieras ya en funciones, ¿a qué te abocas primero? Bueno, pues nos comprometimos a sacar muchas de las propuestas de reforma de ley que tiene la doctora Claudia, como principalmente que todas las mujeres de 60 a 64 años reciban un apoyo proporcional a esa pensión universal. ¿Por qué ese nicho de mujeres de 60 a 64 años? Porque muchas de esas mujeres se dedicaron solamente al hogar, se dedicaron a cuidar a la familia, a sacar adelante a los niños, a los jóvenes, y lamentablemente no tuvieron ninguna manera de cotizar dentro del sistema de pensiones que tenían en su momento. Entonces es una reforma que se tiene que volver constitucional como la que ya tenemos del 65 y más. Pero no solamente eso, tenemos que buscar que esas pensiones universales sigan creciendo, esos apoyos sigan ayudando mucho al adulto mayor, porque en verdad hoy muchos de los adultos mayores nos agradecen que se les esté otorgando ese tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque ya no dependen de alguien. Para un adulto mayor es súper importante sentir que se puede hacer valer por sí mismo, y nosotros estamos muy contentos que hoy ya es un derecho constitucional que tienen todos ellos para tenerlo. Otra de las reformas que tenemos importantes en materia del trabajo es reformar la ley del Infonavit para que todos aquellos los trabajadores empleados tengan derecho a arrendar una casa propiedad del Infonavit y que esta renta no exceda del 30% de tu salario. Y si tú habitas esa casa y pagas la renta puntualmente durante 10 años, no automáticamente, pero tengas un derecho de poderla adquirir a un precio preferencial de al Infonavit, continuando con un crédito bueno para los trabajadores. Y con esto rescataríamos muchas de las 36,000 casas que tenemos abandonadas en Juárez, que ese es otro problema que tenemos. Y una casa abandonada, pues, crea inseguridad, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Inseguridad, se meten los malandros, salubridad ni se diga, ¿no? Y hoy en día el maestro, quiero decir, una de las propuestas principales que tenemos también para los maestros es que el salario del maestro no esté nunca por debajo del promedio del promedio de todos los trabajadores que cotizan en el IMSS, que hoy estamos hablando de cerca de 16,000, 16,500 pesos. Ese sería el salario mínimo para un maestro, porque tenemos que dignificar el trabajo del maestro. Fíjate, me gusta mucho eso, digo, esa... Pero bueno, para ir desmenuzando esto que acabas de mencionar con el salario, ¿cuántas horas un maestro debería de cubrir para tener ese salario promedio? Porque tú sabes muy bien que a veces en una escuela te dan de que 2 horas por día. Y luego tienes que ir a otra escuela y bueno, aquí ganas 3 horitas. Y ahí andan de nómada los maestros porque por otras situaciones del sistema actual, o sea, no actual, sino ya de varios años, que es complicado que los maestros tengan por ejemplo, tiempo completo, que tienes una media base, o si estás en la SEP, si estás en otra parte. ¿Cuántas horas en realidad un maestro debe de cubrir para tener ese salario promedio? Más o menos, ¿no? Pues debería de ser el mínimo de la jornada laboral como todos, ¿no? Al final del día, Es 7, 8 horas. correcto. Ese debería ser la constante, ¿no? Digo, porque puede haber una confusión de que hay maestros que, como digo, que trabajas de que 3 horas en una escuela, pues eso no te va a dar a su sueldo de 16,000 pesos. No, pero pues se puede promediar, o sea, si sabes, decimos, oye, pues estamos sacando mi jornada de 8 horas en los tantos días de trabajo, se hace la división y se hace la multiplicación y al final el salario siempre va a ser mayor, ¿no? Y eso es lo que buscamos, dignificar al maestro. Yo creo que es donde pasamos mucha parte de nuestra vida en las escuelas, y ahí es donde tenemos que meterle, tenemos que hacerlo bien. Yo sí te comentaría, Héctor, también eres colega docente, y a mí me gustaría que todavía fueran un poquito más, digo, si se puede, o sea, cómo están las iniciativas, porque pues si todas las situaciones que vives en un salón de clases son 35 chavos en promedio, y con situaciones ahí de cambios hormonales, de todo, y la cuestión académica, la pandemia, o sea, como que son muchos factores que siempre decían, hay que checar al alumno, pero también hay que checar a los maestros, también tienen situaciones en su casa. Entonces, pues sí está padre eso de dignificar la labor docente, ¿no? Y bueno, yendo al tema, fíjate, de inseguridad. La inseguridad es uno de los ejes de una ciudad que se tiene que poner como que lupa, ¿no? ¿Cómo está Juárez en ese aspecto? No, ¿qué te puedo decir? Ahorita vengo de una entrevista en Teleradio, del diario, pero de radio,
Y ahí encontramos y nos estaban enseñando todas las notas que hay diarias, o algunas que puedas mencionar. No, pues a un joven de 13 años que mataron y descuartizaron allá por Arcadia. 13 años. Imagínate cómo estamos como sociedad. Pero ahí entra todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como gobierno para prevenir eso? Ahora bien, esa acción, disculpa Héctor, ¿viene de qué? O sea, ¿de qué desprende que a un chico de 13 años le hayan hecho esto? Pues bueno, ahí ya las autoridades están realizando las investigaciones necesarias para saber cuál fue la causa de esto. Pero nosotros como gobierno, ¿qué estamos haciendo para prevenir eso, no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mejorar también los salarios de los policías, tenemos que contratar más policías. Yo creo que Juárez al día de hoy tendrá alrededor de 120, 150 policías cuando tenemos 500,000 habitantes. Pero no es un problema grandísimo.